Bueno, muchachos, entonces sigamos con la misma idea del equilibrio de fases multicomponentes, ¿sí? En una disolución ideal. En el video pasado habíamos dicho que un ejemplo de ella era tolueno-benceno, ¿cierto? Porque las interacciones soluto-soluto eran de la misma magnitud que soluto-solvente y asimismo las interacciones disolvente-disolventes eran de la misma magnitud. Eso se cumple en pocos casos, ¿sí? Ahora, estudiemos un poquito de termodinámica, ¿sí? Desarrollemos más la idea de Raoult, las leyes de Raoult. O sea, la ley de Raoult se compone de 5 ecuaciones que son las que vemos aquí. Vamos a ir mirando de dónde sale cada una. Bueno, entonces seguimos con el mismo montaje. Estamos más o menos desarrollando las ideas desde una destilación simple, donde en la fase líquida tengo el compuesto 1, un soluto y un disolvente, y en la fase de vapor también tengo un soluto y un disolvente por el hecho de que es una mezcla miscible y además volátil. Entonces en la fase de vapor vamos a tener tanto soluto como disolvente. ¿Sí? Tienen que ser totalmente miscibles, además volátiles. ¿Qué pasa si el soluto es no volátil? Eso lo vamos a ver después, mediante propiedades coligativas. ¿Sí? Si el soluto es no volátil, ya entran los otros criterios que se llaman propiedades coligativas. Aquí es diferente. Bueno, ¿qué pasa en un equilibrio de fases? En un equilibrio de fases se dice que el potencial químico en la disolución se iguala al potencial químico en la fase de vapor. Eso es una de las definiciones termodinámicas de un equilibrio de fases. ¿Sí? Como les decía en el video pasado, la velocidad con la que se evapora tanto soluto como disolvente se iguala a la velocidad con la que se condensa. Se condensa porque aquí hay, ¿cierto?, un condensador, un sistema de destilación. Y la temperatura permanece constante. Cuando la temperatura permanece constante, entonces el equilibrio de fases, ¿cierto?, llega a un estado estacionario. ¿Y cuándo termina? Pues cuando se pare todo. Aquí obtengan el destilado, la sustancia más volátil y aquí la menos volátil, ¿cierto? Ahí pararía. Pero en el equilibrio de fases vale la pena decir que los potenciales químicos se igualan. ¿Sí? El potencial químico se iguala y por tanto vamos a ver que el potencial químico del vapor, como lo veíamos antes, de un vapor depende de la temperatura y la presión y es igual al potencial químico en condiciones estándar más RT logaritmo natural de la presión parcial de un componente dado sobre la presión estándar, donde su I quiere decir cualquiera de los dos, sea soluto o disolvente, pues porque ambos son volátiles, ambos generan una presión de vapor, ¿sí? Entonces ese sub I puede ser para cualquier soluto o disolvente, igual que acá, el potencial químico en el vapor, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el potencial químico en el disolvente? Este aplica aquí y este aplica en la disolución. Es función de temperatura y presión y es igual al potencial químico de esa especie sub I puro, ¿sí?, más RT logaritmo natural de la composición en la fase líquida, ¿sí? Entonces este potencial químico es aquí en la disolución, este potencial químico es aquí en la fase de vapor. Lo importante es que se van a igualar en el equilibrio de fases. ¿Bien? Equilibrio de fases. Entonces, volvamos a la ley de Raoult. Para describir esto mediante ecuaciones. No se me asusten con todas esas ecuaciones que las voy a ir explicando una por una. Bien. La ley de Raoult para disoluciones ideales son 5. Vamos a ver de dónde sale. Si tengo una mezcla binaria soluto-disolvente, donde llamemos uno soluto o dos disolvente o al revés, no importa el orden. Que cuál cojo como uno soluto y cuál como dos disolvente, no importa el orden. ¿Sí? Porque me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que la ley de Raoult va a ser igual, veíamos el video pasado, que la presión parcial de un componente de estos dado, la presión parcial, en la fase de vapor, ¿sí?, va a ser igual a la composición en la fase líquida por la presión pura. Habíamos dicho que ese asterisco significa puro. ¿Y de dónde encuentro presiones puras? Pues para eso hay tablas, ¿sí? Acuérdense en tablas de termodinámica que uno para cierta temperatura encuentra un valor de presión, ¿sí? Esa es la presión pura. Entonces esa presión depende de la temperatura, ¿sí? No vamos a tener una presión asterisco, presión pura de un disolvente, de un soluto que sea constante, no.
depende de la temperatura, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la temperatura. Como vemos en estas ecuaciones no va a involucrar la temperatura, ¿sí? Ya que un equilibrio de fases, como lo dije anteriormente, es un equilibrio que se da a temperatura y a presión constante, ¿sí? Entonces aquí no, digamos que no necesitaría la temperatura como para saber algunos criterios como la presión pura, ¿cierto? Como saber a qué temperatura ebulle una sustancia, cuál es su punto de ebullición, ¿sí? Es importante la temperatura, por eso en estos sistemas siempre hay termómetros y también hay manómetros. Pero no entran las ecuaciones de Raoult la temperatura, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la presión total aquí en la fase de vapor es la presión del compuesto 1 más la presión parcial del compuesto 2. Si no tiene el asterisco, entonces le decimos presión parcial, ¿sí? Y si aplicamos la ley de Raoult aquí, entonces decimos la presión total es igual a presión 1, aplico la ley de Raoult, que sería composición en la fase líquida del compuesto 1 por la presión del compuesto 1 pura, ¿sí? Más composición en la fase líquida del compuesto 2 por la presión pura del compuesto 2, ¿cierto? Ahí simplemente apliqué la ley de Raoult. Ahora, ¿qué pasa? Yo también lo puedo dar en términos de la composición de uno solo, a ver, yo lo puedo expresar en términos de la composición de uno solo. Si de aquí, digamos que esto sea x1 y esto x2, que esto sea y1, que esto sea y2, ¿cierto? Nosotros sabemos que en una mezcla binaria la suma de las dos fracciones molares es igual a 1. Entonces, lo que quiero hacer aquí es despejar x2 de esta ecuación para que me quede aquí en términos de la composición únicamente del componente 1. Bien, de tal manera que si ustedes aquí, por favor lo revisan, por favor le echan lápiz en sus cuadernos, hacen una distributiva y reorganizan su ecuación, me va a quedar que la presión total en la fase de vapor es igual a la presión del componente 2 pura más la diferencia de las presiones de los componentes puros por la composición del componente 1. ¿Sí? Como les digo, pues vayan echen el lápiz, perdón. Sí, escriban en su cuaderno, hagan los despejes. Esa es la ecuación 1 de Raoult, donde me está diciendo que la presión total de un sistema lo puedo calcular a partir de la composición en la fase líquida del componente 1. ¿Sí? Y las presiones asterisco, las presiones puras, las encuentro en tablas, ¿sí? Entonces, es chévere la ecuación de Raoult. ¿Por qué? Sabiendo la composición en la fase líquida inicial, ¿cierto? Y estas presiones puras, que yo las busco en literatura, eso sí, necesito saber a qué temperatura ocurre el equilibrio de fases, porque sabiendo la temperatura voy y busco las presiones puras, ¿cierto? Me establece la relación entre la presión total de un sistema con la composición de la fase líquida. Listo. Esa es la ecuación 1. Vean acá el 1. Esa es la ecuación 1. ¿Sí? Vale. ¿Dónde va a salir la ecuación 2? Ahora vamos a decir, bueno, y ahora, ¿cómo relacionamos la composición en la fase de vapor? ¿Sí? Y, ustedes saben que la composición en la fase de vapor, ¿sí?, es la presión parcial de cada componente dividido la presión total, porque es una fracción. ¿Sí? Entonces, basémonos en el componente 1. Fracción molar del componente 1 de su presión parcial sobre la presión total. ¿Qué hago acá? Reemplazo la ley de Raoult para presión 1. Vean, ley de Raoult, composición en la fase líquida por presión parcial pura. ¿Sí? Y la presión total, reemplazo la ecuación 1, que es la presión total, la reemplazo abajo. ¿Cierto? Entonces, reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. Y llego a la ecuación 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque relaciona la composición en la fase líquida con la composición en la fase de vapor. Es muy importante, ¿cierto? Otras expresiones asteriscos las conocemos de literatura, de tablas, las busco. Pero lo importante de esta ecuación es que, sabiendo la composición en la fase líquida, puedo saber la composición en la fase de vapor. ¿Cierto? La composición aquí, cuando está en equilibrio, cuando se establece el equilibrio y los potenciales químicos se igualan. Aquí puedo saber, perdón, su composición. O al revés, ¿cierto? Si sé la composición en la fase de vapor, puedo calcular
la composición en la fase X, la fase líquida, perdón, que es X. ¿Sí? De ahí sale la ecuación 3. Si ustedes despejan de aquí la composición en la fase líquida, llegan a la ecuación 3. Ustedes lo comprueban, por favor. Que es simplemente de ahí despejar X, composición en la fase líquida. Entonces, dada su importancia, decimos, puedo calcular la composición en la fase líquida aquí, si llego a tener la composición en la fase de vapor. ¿Bien? Listo. Ya sabemos de dónde salen las tres ecuaciones. Ahora vamos con la ecuación 4, de dónde sale. Listo. ¿De dónde sale la ecuación 4? Van a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Sí? Como yo ya tengo que X, la composición en la fase líquida, está en términos de presión total aquí. Es decir, con la ecuación 1 puedo saber la presión total solo con la composición en la fase líquida. Entonces, pues también debería haber una ecuación donde pueda calcular la presión total, pero en términos de la fase de vapor, en la composición de la fase de vapor. ¿Y cómo se hace eso? Reemplazando X en la ecuación 1. Por favor, desarrollenlo allá en su cuaderno, no se queden con lo que yo les digo, porque yo he visto que aquellos que revisan bien, ¿cierto? Han visto errores. Y a mí me alegra entonces que me corrijan, obviamente. ¿Sí? Han visto errores en tipo, no, profe, no, un negativo, no, profe, se equivocó en un despeje. Entonces, por favor. Este valor de X va aquí. Y entonces, ¿yo qué puedo tener? Desarrollando la ecuación, llego a la ecuación 4. Desarrollando el despeje, llego a la ecuación 4, donde la presión total va a estar en términos de la composición en la fase. Aquí debería ser en la composición en la fase de vapor, no en la fase líquida. ¿Sí? La 1, presión total, allá en el vapor, la presión total en términos de composición en la fase líquida. La 4, la presión total, la misma, pero en términos de la fase de vapor. ¿Sí? ¿Vale? Donde las presiones pues puras, ustedes saben, y repito, las encontramos en literatura, en tablas. ¿Y de dónde sale el punto, la ecuación 5? Son 5 las ecuaciones de Raoult para disoluciones ideales. Despejando de aquí la composición en la fase de vapor, llegamos a la ecuación 5. Importante la ecuación 5, sí. ¿Y por qué? Porque si yo pongo un manómetro allá en mi destilador, ¿cierto? Si pongo allá en el sistema un manómetro y mido la presión total y busco las presiones puras a esa temperatura, ya, con eso sé la composición en la fase de vapor, ¿cierto? ¿Sí? Pongo aquí un medidor de presión, que sería la presión total. Busco las presiones parciales, puras, perdón, no parciales, puras en literatura a cierta temperatura. Y con eso ya sé la composición en la fase de vapor. Y con esa composición en la fase de vapor puedo saber la composición en la fase líquida. ¿Sí ven cómo se van relacionando todas las ecuaciones? De tal manera que con estos ejercicios ustedes pueden desarrollar el taller que se refiere, ¿sí?, al equilibrio de fases multicomponente ideal. Esto es ideal. En el siguiente video vamos a ver de dónde salen los diagramas de fase de los equilibrios de fase multicomponentes. ¿Sí? Presión versus composición.